Tú vas a dar entrada, Gina, ¿no? Adriana, va a dar la Así, bienvenida. Ah, claro. Adrián. Entonces empezamos ya. ¿Listos, Jedwan? Sí. ¿No? Pues muy buenas tardes a todos y a todas. Estamos muy todos porque por, por fin logramos webinar. Estuvimos trabajando varios años y la vida no nos daba, pero ahora sí. Entonces, pues le damos la bienvenida a este webinar. Vamos a hablar sobre lectura y escritura con inteligencia artificial. Les quiero platicar primero quiénes somos en este grupo que se llama Relilio, que es la red latinoamericana de investigación sobre lectura y escritura en las universidades. Nuestra amistad surgió desde un congreso de CONLES en Perú. Ahí nos conocimos Isabel, Sofía, Adriana y varios más. Y yo estuve arreando aquí a todos los compañeros para que estuviéramos trabajando como una red, bueno, Sofía más. Y en este sentido también estuvimos invitando a compañeros como Gabriel, como Pablo, como Georgina y Patti. Eh, Nos faltan algunos compañeros que tuvieron algunos imprevistos, como Danae y como Patti Adrián. Araiza, Adriana Patricia Araiza. Sin embargo, pues estamos, les digo, muy contentos de poder participar, de poder llevar toda esta investigación que han hecho aquí mis compañeros. Yo ahorita estoy un poco de lado porque estoy trabajando dentro de las autoridades de la UAM. Sin embargo, por eso estoy aquí presentando a mi grupo, a mi equipo, porque pues estamos muy comprometidos con este asunto de la lectura y la escritura en la universidad. Ya tenemos un libro que si ustedes entran a nuestra página, que así se llama, Reliliu, eh, tenemos Facebook y tenemos nuestra página. En algún momento ahorita nos van a hacer el favor de compartirnos el link y la idea entonces es que ustedes disfruten y aprendan muchísimo con estas mesas que nos va a hacer, nos va a dar mucho placer compartir. Y bueno, pues entonces nuestra moderadora aquí, nuestra página es reliliu.ist de Iztapalapa.guam.mx, la estamos alojando desde la UAM. Y también en este canal, pues se va a quedar esta transmisión. En esa página tenemos otros webinares. Tuvimos ya un webinar en el 20, otro webinar en el 21. Estuvimos trabajando, les decía yo también, en un libro, Alfabetización en las universidades, y actualmente se está trabajando en otro. Y bueno, ya ahorita Georgina, que es nuestra moderadora, nos va a hacer el favor de presentar a cada compañero para que nos cuente de todas nuestras aventuras que hemos hecho. Gracias. Gracias, Adriana. Sí, con mucho gusto. Comenzamos con el primer tema. El primer tema es didáctica con inteligencia artificial. Ese es el título. Este tema va a ser compartido por la doctora Patricia Eugenia Sortillón González y la doctora Sofía Mavisca Montaño. La doctora Patricia Eugenia es doctora en humanidades por la Universidad de Sonora. Es maestra en ciencias, en ingeniería industrial e ingeniero industrial mecánico en térmica por el Instituto Tecnológico de México. Es licenciada en arte por la Universidad de Sonora y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Sus líneas de investigación se enfocan en la ergonomía y a la salud ocupacional, específicamente el análisis estadístico de datos biomecánicos, trastornos musculoesqueléticos, además de empleo de tecnología avanzada para los procesos de evaluación ergonómica. La doctora Sofía Mavisca Montaño es profesora investigadora en la Universidad Estatal de Sonora. Es doctora en Humanidades por la Universidad de Sonora, maestra en Educación por la Universidad del Valle de México, licenciada en Letras, en Literaturas Hispánicas
Además de sus actividades de docencia, ha participado en diferentes instituciones en proyectos de investigación social y educativa, así como en el diseño y rediseño de asignaturas relacionadas con la lectura y escritura en la universidad. Es integrante del Cuerpo Académico Consolidado, Innovación y Desarrollo Educativo en la UES, que recientemente realizan estudios de literacia digital en la universidad. Adelante, doctora. Muy buenas tardes. Voy a compartir la presentación para que empecemos la doctora Georgina y yo. Un momentito. Bueno, primeramente tendríamos que empezar a hablar de lo que es la inteligencia artificial en este siglo que estamos viendo de grandes cambios en la tecnología. Empecemos diciendo pues que la inteligencia artificial refiere a la capacidad que tienen las máquinas para imitar y realizar tareas que normalmente requieren la inteligencia humana. Se basa en algoritmos y modelos computacionales que permiten a las máquinas procesar información, aprender de ella y tomar decisiones de manera autónoma. Que esto de la inteligencia artificial, pues lo vemos en diferentes aspectos de nuestra vida, ¿no? Vamos a ver unos pocos de antecedentes históricos, posibilidades de la inteligencia artificial, avances más recientes, su aplicación en la educación, que es lo que nos convoca en esta ocasión, aplicaciones de inteligencia artificial en el aprendizaje, algunas reflexiones y limitaciones de la inteligencia artificial para el aprendizaje. No sé pues aquí dice, también tenemos otro concepto, que la inteligencia artificial es la simulación de procesos de inteligencia humana por parte de máquinas, especialmente sistemas informáticos. Y pues aquí la doctora Patricia pues nos comenta acerca del inicio de la inteligencia artificial. Vamos a hacer como una especie de recorrido histórico de el concepto y las aplicaciones de la inteligencia artificial. Adelante. Sí, hola, muy bien, muy buenas tardes a todos. Pues saludos desde la ciudad de Hermosillo, Sonora. Pues hoy, como bien lo ha dicho la doctora Mavisca, pues nos sumergiremos en un viaje fascinante a través de lo que es la inteligencia artificial y su relación con los procesos de educación. En esta ocasión, pues me gustaría platicarles un poco acerca de cómo ha ido, cómo surgió y cómo fue el desarrollo de la inteligencia artificial a través del tiempo. Bueno, pues les diría que nuestra historia comienza en 1950, diría que en una época de optimismo, de muchas promesas. Tenemos aquí a dos personajes muy importantes, Alan Turing y John McCarthy, que sentaron las bases teóricas de la inteligencia artificial. Como ustedes saben, pues Turing fue el precursor, el inventor de alguna manera de la computadora, que juega un papel muy importante en los procesos de inteligencia artificial. Pues fue un periodo de conceptos muy audaces y de desafíos pues aún mayores, ¿no? Tanto para la ciencia como para todas las áreas de conocimiento. Ya en 1970, 1980, tenemos, digamos que un invierno, ¿verdad? Porque hubo un marcado descenso en lo que fueron las desarrollos tecnológicas, de tecnología y bueno, muchas de las expectativas que se tenían de crecimiento y desarrollo en este ámbito, pues no se cumplieron, no fueron tiempos difíciles que de alguna manera detuvieron el avance en esta área. Ya para el año 90, 2000, pues con el cambio del milenio surgió de nuevo la inteligencia artificial, el concepto, se desarrollaron muchísimos algoritmos, pues sofisticados, ¿no? Incrementó el poder de procesamiento de los datos y por supuesto que hubo un auge en el uso de Internet y se empezó a visualizar el uso de las máquinas inteligentes, ¿no? Del 2010 en adelante, pues tenemos
de alguna forma la era actual marcada por la explosión de datos y el auge del aprendizaje profundo. Se comenzó con los procesamientos de datos masivos que permitió pues aprender a las máquinas patrones complejos de comportamiento, y aquí la inteligencia artificial pues despegó, ¿no? Hasta nuestros días. Les podría decir en conclusión, pues que la historia de la inteligencia artificial es un relato de perseverancia, de innovación y un deseo pues constante por superar todos los límites que se han impuesto, ¿no? Desde su comienzo, pues ha sido una maravilla tecnológica y pues ha evolucionado de maneras muy trascendente, y el ejemplo lo vamos a tener aquí. Vamos a ver cómo la inteligencia artificial pues ha tocado campos claves para el desarrollo pues, de un país, de una comunidad, que es específicamente la educación. Muy bien, maestra, doctora Georgina, yo creo que aquí es importante destacar que la década de los 90 fue muy importante porque no solo significó el avance en las tecnologías, sino que coincidió con un avance significativo en los sistemas educativos, en el aprendizaje por competencias, el aprendizaje basado en el estudiante. eh, Coincidió todo esto y esto genera un boom importante donde coinciden tecnología y educación, y inició siendo sistemas muy costosos que con el paso del tiempo se fueron abaratando y quedaron al acceso pues de la sociedad. Y vemos pues que la inteligencia artificial pues se aborda pues en los sistemas no solo educativos, sino en la industria, en los servicios, en la automatización de tareas, asistentes virtuales, una serie de aspectos que, que nos ven, que a mí que me sorprenden mucho, sobre todo en medicina, que permiten el uso de realidad virtual, que permiten simuladores, que permiten una serie de cosas que no hubiéramos imaginado los que tenemos arribita de 30 años. Entonces, que pues que nosotros hicimos nuestras tesis con una máquina de escribir Olivetti, ¿verdad? Fue vertiginoso y rapidísimo el avance, que se fue incluso de las computadoras a los dispositivos móviles inteligentes, que fue rapidísimo ese avance. Eh, Vamos a ver qué posibilidades tiene la inteligencia artificial, crear sistemas que piensan como humanos, crear sistemas que actúan como humanos, crear sistemas que piensan racionalmente y que actúan racionalmente. Eh, en las aplicaciones en la educación, estuve viendo yo unos videos muy interesantes que decían que causa mucho temor, mucho conflicto a las personas eh, que somos profesores, porque pensamos que se va a hacer un uso poco ético de estos sistemas, pero si nosotros los programamos y los sabemos utilizar, podemos dar un excelente uso a estas tecnologías. Por ejemplo, los sistemas de tutorías inteligentes, que pueden ser sistemas personalizados, y si en vez de dar una clase a 100 alumnos, a mi ritmo, de manera en tiempo real, se puede dar que cada alumno entre en su horario, revise, repita, dependiendo de sus habilidades y sus capacidades, puede repetir una clase hasta que le quede completamente claro. Eso también va a aplicarse en el caso de los profesores, porque podemos evaluar, diseñar objetos virtuales de aprendizaje o diferentes formas de hacer las tareas y sistemas de evaluación que nos harían la vida más sencilla de lo que ya la tenemos ahorita, ¿no? Que se nos va la vida revisando, ¿no? Los sistemas de orientación y asesoramiento en el caso de los sistemas en los sistemas educativos escolarizados, pero también puede ser en los sistemas de capacitación en las empresas o en cualquier organización. Eh,
vemos pues asistentes inteligentes personalizados para el aprendizaje. Vemos pues que también nos ayuda a pensar que tenemos que ver nuestra relación y desaprender algunas cosas que hemos aprendido de manera muy, como dijéramos, muy sencilla, muy así, y cambiar nuestros paradigmas para utilizar más la web. Aquí vamos a tener que considerar la brecha digital, que es la que tenemos los docentes con nuestros estudiantes, eh, ver todas esas cosas. No sé si te gustaría agregar algo a ti, doctora Patricia. Si gustas que cambie la presentación a cualquier hoja, tú me dices y yo la cambio. Y bueno, ya nada más para concluir, ya nuestro tiempo se agotó, pues ya hemos visto, hemos escuchado, pues cómo es que la inteligencia artificial ha permeado muchos periodos de nuestro tiempo, de este siglo, ¿no? Y cómo nos ofrece pues oportunidades muy emocionantes y yo creo que desafíos que son fundamentales para la educación, ¿no? Creo que esto pues está en un proceso de crecimiento y el avance ya no se puede detener. Lo que nos queda a nosotros como docentes pues es adherirnos a esas tecnologías y aprovecharlas, pues no nada más para provecho de los alumnos, sino precisamente para el aprovechamiento de la cuestión didáctica en nuestro quehacer. Agradezco su tiempo. Saludos a todos. Muchas gracias. Pues quedaron algunos puntitos pendientes ahí que podemos afinar ahorita en la parte de preguntas, cuestionamientos a los sistemas educativos, que decíamos que es un monstruo muy grande, los sistemas educativos públicos, que se mueven muy lento y tienen muchas patas, tienen muchas aristas. Entonces, a lo mejor en la parte de preguntas pudiéramos reflexionar un poquito acerca de eso. Paso el micrófono a la doctora Georgina para que continúe con la moderando las mesas. Sí, gracias, Sofía. Ya nos acomodamos aquí, Patillo. Muy interesante el relato que hicieron las doctoras sobre la evolución de la inteligencia artificial y su incidencia en la educación. Muchas gracias. Ahora vamos a continuar con la siguiente mesa. Y el tema es composición escrita en textos académicos con la inteligencia artificial. Y aquí participan el doctor Pablo César Hernández Cerritos y la doctora Isabel Martins Vieira. Voy a... Bueno, creo que ya tengo el turno de palabra. Sí. Pues te iba a leer un poquito Sí, de sí. quién Ah, eres. Va a leer su semblanza. gracias. Está bien, muchas gracias. Sí, rapidísimo. El doctor Pablo César Hernández Cerrito es actual coordinador en educación virtual de la Universidad de Iztapalapa, profesor invitado de la Universidad Autónoma Metropolitana, doctor en educación por Nova Southwestern University, Universidad en Florida, Estados Unidos, maestro en tecnologías para el aprendizaje por la Universidad de Guadalajara, México, maestro en gestión de la información por la Universidad de La Habana, Cuba, Universidad de Murcia, España. Es candidato a investigador por el Sistema Nacional de Investigación SNI, docente con perfil deseable del Programa para el Desarrollo Profesional Docente PRODEP. Ha publicado múltiples publicaciones científicas y fue coordinador del libro Modalidades Alternas para la Innovación Educativa en la Formación Universitaria, entre muchos más trabajos, ¿verdad?, de producción del doctor. Perdón. La doctora Isabel María Martins Vieira es licenciada en Letras
de la Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, y doctor en didáctica de la lengua y la literatura por la Universidad de Barcelona, España. También obtuvo maestría y diploma de estudios avanzados en didáctica de la lengua y la literatura de la Universidad Autónoma de Barcelona, España. Fue profesora en la Universidad Simón Bolívar, Caracas, Venezuela, y en la Universidad Central de Venezuela, dictando cursos de formación lingüística en las facultades de Derecho e Ingeniería. Actualmente es profesora en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Piura, Campus Piura, Perú, y labora como investigadora. Sus publicaciones abordan como temática el pensamiento del profesorado y de los estudiantes sobre la escritura académica y en las profesiones, y forma parte del equipo fundador del Consejo Consultivo de la Academia UDEP. Adelante, mucho gusto, doctores. Creo que me toca a mí comenzar. Voy a compartir la pantalla con mi presentación, que aquí la tengo. Pantalla completa. A ver, ¿sí se ve y se me escucha, por favor? Sí, Pues muy bien, yo junto con Pablo César hemos compartido, ¿no? la planificación y la elaboración de esta segunda sección de este webinar eh, eh, de una manera que se va a ser explícita, ¿no? En esta primera parte trataré aspectos más bien teóricos, tradicionales, aunque ya verán que comenzaré desde lo que ustedes estaban diciendo, ¿no? Un poco para seguir el hilo conductor. Y luego Pablo César abordará más bien aspectos más prácticos que puedan servir de ejemplo, ¿no? De ilustración a las propuestas que estamos haciendo. Bueno, no he dicho que estoy desde Piura, en el norte del Perú, desde la Universidad de Piura, bueno, muy cerca, aquí tengo la universidad muy cerquita, vivo muy cerca del campus, y los saludo con mucho afecto y les doy las gracias por estar aquí. Les envío un caluroso saludo, y digo caluroso porque aquí siempre hace mucho calor, y entiendo en el previo que tenía un poquito de frío por allá. Así que aquí vamos. Bueno, ¿cómo he titulado esta parte? Pues así, voy a desplazar un poquito el cuadro este de diálogo, como siempre hacíamos en pandemia. Exacto, así, ok, listo. Entonces, lo he titulado de este modo, ¿no? Y ya veremos por qué. Revisando, fíjense el uso del gerundio, mis alumnos dirían, profesora, ¿ese gerundio es normativo o antinormativo? Bueno, revisando los principales referentes teóricos vinculados a la enseñanza y aprendizaje de la composición escrita en el nivel superior de enseñanza. Revisando, ¿no? Siempre estamos revisando, tomando nota de esos saberes importantes. Ajá, revisando por qué. Bueno, para ver, aquí falta el verbo, ¿no? Pero para un título así, un enunciado de título, me pareció que estaba bien. Revisando estos referentes teóricos tradicionales, muchos de incluso, sí, principios del siglo pasado o en las primeras décadas, ¿sí? Y que han aportado de diferentes especialidades, disciplinas para apoyarnos teóricamente y reflexionar sobre cómo enseñar y con la idea de que aprendan nuestros estudiantes a escribir, sí, a realizar sus textos escritos, ¿sí? En los diferentes itinerarios de la carrera, que van desde lo puramente académico, también lo disciplinar y lo profesional. Luego ya veremos un poquito más cómo se van juntando eh, todos estos ámbitos, ¿no? Y bueno, vamos a hablar solo de algunas posibilidades, ¿no? De uso de la inteligencia artificial, ¿sí? Dicho esto, bueno, fíjense,
si ustedes ven esta noticia, de hecho, la tomé del día de ayer, del 12 de diciembre de 2023, la RAE Google presenta los resultados de su colaboración, ¿verdad? Enmarcada en el proyecto LEIA, que es Lengua Española e Inteligencia Artificial. Me llamó mucho la atención esta noticia y es poderosa porque una institución tan tradicional que fue fundada en 1700 y pocos, ¿no? Ya tiene rato trabajando en conseguir cómo incluir sus conocimientos, todos sus saberes, su historia, su experiencia, cómo aportarla a este nuevo aspecto, ya veremos ahora un poquito más, de la inteligencia artificial y cómo hacer alianzas importantes, significativas para que la lengua española pues siga estando en esas bases de datos, en toda esa data que es utilizada para luego funcionar como como una plataforma para resolver dudas, aportar discurso, aportar fuentes confiables. Esto es muy importante. Bueno, ¿por qué he seleccionado esta imagen y esta noticia como primera lámina? Porque antes de pasar a reflexionar sobre los aspectos que desde la tradición como profesores de enseñanza de la lengua en la universidad, pero también es perfectamente extrapolable a cualquier nivel educativo, llama la atención que una institución tan tradicional ya esté apostando hace un rato, ¿no? Y logre este tipo de alianzas. Es decir, lo que quiero significar con esta imagen es que la lectura, la interpretación, al menos que yo haré, y creo que la de Pablo César también, y que es el espíritu de este encuentro, es que es una interpretación muy positiva. Obviamente la inteligencia artificial, al ser algo nuevo, nos plantea desafíos, pero queremos sobre todo, porque tenemos poco tiempo, centrarnos en lo positivo. También quería, no sé si han tenido oportunidad de leer este discurso. La doctora Asunción Gómez Pérez fue en mayo de este año, o sea, muy recientemente, fue incorporada a la Real Academia Española para ocupar el sillón, la silla, silla Q minúscula, y ella es doctora en ciencias computacionales, es decir, es una doctora que ha trabajado en el tema, ¿no?, lingüístico. Y fíjense lo que dice en el tema de la inteligencia artificial vinculado con la lengua, y en su discurso de bienvenida, bueno, estrenándose, ¿no?, en ese sillón Q, dice, erróneamente se piensa que muchos de los conceptos de inteligencia artificial son relativamente modernos, nada más lejos de la realidad. Y por eso he subrayado algunas partes para irlas parafraseando. Desde el comienzo de los tiempos, ¿verdad? Y desde mediados del siglo XX, ¿no? Se han dado muchos avances para ayudar, atención, ayudar, de ahí nuestra interpretación positiva, en el procesamiento, podríamos decir, de información y actividades cognitivas. Esto es importante. Y luego dice, sin embargo, bien puede decirse actualmente que nos encontramos ante una nueva revolución tecnológica. No podemos entonces dejar de lado que, primero, este tipo de tecnologías no son nuevas, pero sí, en este caso, es una nueva revolución tecnológica. Y siempre ese tipo de revoluciones, y ya lo habían asomado mis compañeras en la sección anterior, proponen desafíos muy importantes, ¿no? Y ella dice, cambiará drásticamente la forma en que vivimos,
trabajamos, aprendemos y nos relacionamos. Nuestra propuesta, la de Pablo César y mía, y de este seminario en general, es que lo veamos de una manera positiva, o que al menos asumamos la reflexión en este sentido. También, a ver. Disculpen, que tenía, listo. También, justamente esta mañana, revisando Twitter, me encontré con un artículo de Francisco Zuniaga, un escritor venezolano que se llama, que lo escribió en el portal La Gran Aldea, y se llama Inteligencia Artificial y Literatura. Y yo he seleccionado dos ideas que me parecen relevantes, y ahora sí voy en las siguientes diapositivas ya a fijarme específicamente en lo que les quiero transmitir. Él dice, plantea en su artículo, la inteligencia artificial va a tener va a tener un efecto en todos los ámbitos humanos, coincide con la doctora, ¿no? Pero no tiene por qué ser devastador a nivel de genocidio existencial, no. Y cita al medio Deutsche Welle, a la televisión pública alemana, y dice, estiman que será un complemento, y yo también así lo creo, por eso traigo esta cita, que será más un complemento que un sustituto, ¿ok? En el ámbito del trabajo, y que si se trata de algo importante, y aquí esto es lo que quiero señalar, siempre necesitará verificación. Y aquí entonces paso en los temas que me interesan. Creo que estoy un poco a oscuras, con lo cual voy a encender una luz y me dan un segundito, regreso. Creo que podemos aprovechar este momento para informar a quienes nos escuchan que se les va a poder dar una constancia de participación al webinar. Ahí no sé con quién se tengan que anotar. Sí, estamos en eso. Por favor, los que estén conectados por YouTube, sí ponen sus datos y nos haremos cargo de enviarles su correo electrónico y de enviarles su constancia. Y nada más para completar mi participación, perdón, Isabel, que te interrumpamos un poco. Nada más para decir que nuestro grupo está organizado con varias universidades latinoamericanas, por eso se llama así. Por eso aquí la compañera Isabel es de Piura, tenemos a otra compañera de Antioquia, tenemos a las compañeras de la Universidad Estatal de Sonora y del ITAM también. Entonces, bueno, la UAM ahorita está eh, de host. Y pues bueno, en otro momento será otra universidad. Les agradecemos mucho y adelante, Isabel. Gracias. No sé, creo que se ve un poquito mejor. He encendido las luces. Bueno, nada, lo que les decía era para reflexionar que nuestra intención es ver, o sea, es que no hay otra manera, es urgente y ya. Y fíjense que instituciones, personalidades del mundo cultural, tanto del área de los estudios lingüísticos como del área de la literatura, se han pronunciado, yo he puesto algunos ejemplos, se han pronunciado sobre que es inminente y es positivo, y tenemos que incorporarlo, y obviamente tiene unos desafíos, pero no podemos dejar de lado que está aquí, que hay que asumirlo. Entonces, a partir de esta lámina y las siguientes, voy a mostrar algunos elementos muy, sí, desde la perspectiva de los insumos teóricos, ¿no?, que nutren a la didáctica de la lengua en el ámbito, digamos, en el nivel superior de enseñanza. Insisto, pueden servir para todos los ámbitos y que son muy importantes para reflexionar sobre la inteligencia artificial. En este caso he tomado a Ana Camps y Montserrat Castelló en la escritura académica en la universidad. Ellas señalan un autor muy relevante y su propuesta sobre la teoría de la actividad humana. Junto con Vygotsky, ¿verdad? Estos
psicólogos rusos de principios del siglo XX, ¿no? Han caracterizado que la actividad, lo que hacemos, el trabajo en el día a día está orientado, ¿verdad?, hacia un objeto. Tenemos una finalidad. Las actividades, ¿verdad?, se basan en motivos que orientan esas finalidades. ¿Cuál es nuestro motivo como profesores universitarios en la formación lingüística? Pues que nuestros estudiantes mejoren sus competencias lingüísticas, orales y escritas en los diferentes niveles y en los diferentes ámbitos académico, de las disciplinas y profesionales. Y ellos, esperamos nosotros que aprendan esto. Ahora, más adelante veremos si estas motivaciones y estos objetivos y que se traducirán en resultados, qué pasa con ellos, ¿no? Y qué pasa con la inteligencia artificial y cómo ella puede influir positivamente en lograr, en que ellos logren, nosotros y ellos logremos nuestros objetivos. Sí, maestra, Dice, disculpe, ya es sí, tiempo. ya es tiempo, caramba. Bueno, voy a seguir. Siguiente. Bueno, aquí simplemente voy a seguir un poco más rápido. Entonces, escribir y aprender a escribir son actividades discursivas. Si ustedes se fijan en la lámina de la izquierda, existen diferentes sistemas de actividad. En la misma universidad confluyen, están presentes, interactúan diferentes sistemas de actividad. Los profesionales, el de la actividad social propio de la academia, el de la actividad académica y también el del sistema de actividad académica. Eso genera, por supuesto, una serie de tensiones. Obviamente, ¿cuál es la propuesta? Bueno, que la actividad se organice mediante secuencias didácticas, es decir, que utilicemos esta metodología para que ellos puedan avanzar. Aquí les tenía un ejemplo, la verdad es que sí pensé que podíamos ir un poco más lento, pero fíjense, si ustedes se fijan en la imagen de la izquierda, hice un escaneo de una tarea de un estudiante y un estudiante que corrige el resumen de un estudiante, ¿no? En una de nuestras clases de Lengua y Comunicación 2, la tarea o el objetivo era aprender a resumir textos académicos y el estudiante escribe, ¿dónde están las ideas analizadas en clase? ChatGPT, y yo le escribo, buena pregunta. Y he puesto al lado la rúbrica que utilizamos para evaluar el resumen. El estudiante, el que escribe esta nota, ChatGPT, el que le está corrigiendo, fíjense que no marcó nada. No marca nada porque está muy bien escrito, pero si contraponemos, si vemos la rúbrica, definitivamente no cumple con la tarea pautada. Ha usado ChatGPT y ha cometido una especie de fraude. ¿Fraude para qué? Bueno, fraude, digámoslo así, para lograr un objetivo muy particular, pero que no genera aprendizaje. En cambio, este resumen sí es un resumen escrito por un estudiante sin utilizar ChatGPT o la inteligencia artificial. No queremos decir que no se pueda usar. Claro que se puede usar y lo vamos a señalar más adelante. Pero en este caso sí cumple con lo que nos habíamos planteado. Lo que quiero significar en este caso, y ya voy a ir un poquito más rápido, de nuevo utilizando las fuentes clásicas, ¿no? Que recogen estos elementos teóricos de Anna Camps y Montserrat Castelló, es que existen en la didáctica de la lengua y en particular también para la alfabetización académica, disciplinar, profesional, existen ejes muy importantes. Uno es el del proceso de la escritura. Sí que los psicólogos cognitivos desde los años 80 han descrito cómo se escribe y vemos la complejidad y conocemos este modelo de Hayes y Flower, ¿no? De 1980. Bueno, resulta que en estos modelos los escritores expertos requieren de
requieren tener información relevante sobre la situación retórica, es decir, sobre qué van a escribir, y también necesitan tener o sea, tienen en su memoria a largo plazo, precisamente por eso son expertos, de los modelos y las maneras de hacer. El chat, perdón, la inteligencia artificial, más adelante veremos ejemplos como el chat GPT, pueden ayudar a aliviar digamos, este conflicto cognitivo de realizar una tarea que demanda ser un escritor experto y que nuestros estudiantes, al menos en los primeros tramos, ¿verdad?, de la carrera, lo requieren. Voy a seguir un poquito más y, por último, ya para cerrar, por eso es que, a ver, ¿qué son los chatbots que podrían ser esta herramienta de la que les he estado hablando para colaborar con las operaciones, con las acciones y con la actividad de escritura académica, profesional y en las disciplinas? Bueno, son programas basados en inteligencia artificial, eso lo sabemos, y desempeñan 3 funciones relevantes, y aquí están al final expuestas, ¿no? Y con esto ya cierro, déjenme desplazar aquí este cuadro de diálogo. Desempeñan 3 funciones importantes. Son asistentes para la enseñanza, son compañeros de aprendizaje y son tutores de aprendizaje para nuestros estudiantes. Pero obviamente nosotros tenemos que diseñar la actividad con secuencias didácticas donde podamos dirigir ese aprendizaje a través de pequeñas tareas, ¿no? Diseñadas para que logren su fin. Bueno, muchas gracias y creo que me he pasado un poco, pero bueno, gracias. Sí, muy bien, doctora. Muy interesante su participación y nos queda muy claro cómo la nueva tecnología, la nueva revolución tecnológica es un complemento, ¿verdad? Más que un sustituto. Muy bien. Sí. Continuamos con el doctor Hernández Cerrito. Adelante. Tu micrófono, César. Sí, ahí. Ya me escuchan, ¿verdad? Gracias. Sí. Sí, el seminario se centra puntualmente en una idea muy importante dentro del ámbito educativo, en especial de cómo aseguramos la calidad o la excelencia en el proceso educativo, y tiene que ver con el acompañamiento. Esta idea es muy importante porque ha habido algunos mitos alrededor del uso de la inteligencia que tiene un gran alcance. De hecho, ya ahora veremos algunas herramientas que prácticamente sí sustituyen algunos procesos y algunos otros los pueden limitar. Entonces, en ese sentido, sí queremos hacer énfasis en que hay procesos muy importantes dentro de la escritura académica, partiendo de la idea o del hito, del punto de partida, que el proceso de escritura académica tiene que ser un proceso creativo, dinámico, crítico, reflexivo y constructivo. En este sentido, hay varias facetas o etapas en las cuales se van articulando para lograr realmente una escritura académica, diría yo, liberadora, libre, constructiva. Y ahora veremos cuáles son las limitaciones en cuanto al utilizar la inteligencia artificial desde una visión mucho más crítica, en el sentido de que hay que desarrollar estas habilidades de pensamiento mucho más crítico, reflexivo. Estas son algunas de las herramientas que existen actualmente. No solamente es ChatGPT, no solamente es Bard, que ahora acaba de salir de Google, que tiene un gran potencial. Por ahí está también otros recursos y herramientas, pero lo que queremos hacer énfasis es en esta realmente transformación del uso de las herramientas cognitivas y del uso del potencial que tienen para transformar esos procesos de los cuales hablamos en un momento. Por ejemplo, en las búsquedas de información, no solamente basta con tener acceso a bases de datos especializadas,
que es ahí donde asegura una parte importante de la validez y de la confiabilidad de la información, que es central, digamos, cuando escribimos, sobre todo en el ámbito mucho más académico o de investigación. Pero más bien aquí la transformación es cómo consultamos esa información, cómo se muestra esa información, que ahí es donde tiene un potencial la inteligencia artificial. Tenemos estas, son algunas herramientas y nada más les voy a mostrar un ejemplo de cómo va cambiando esta manera de cómo hacemos o consultamos información. Esta es una herramienta que ya ha sido utilizada hace un par de años, pero la forma como se busca la información, se extrae la información es a partir de una serie de como mapas semánticos, redes que a partir de ciertos temas de los artículos o ciertos líderes incluso que están escribiendo actualmente en el tema, puedes hacer estas conexiones y estas vinculaciones de dónde están los puntos centrales, dónde estará la frontera del conocimiento, ¿no? Esta es una forma, pues, diferente de cómo nos acercamos también al material, digamos, científico, artículos científicos o materiales que tengan, pues, cierto nivel y cierta confiabilidad, ¿no? Esa es una forma diferente como esto está transformando. Ahora, ¿qué es lo que realmente se puede hacer? Porque no solamente es escribir un prompt en un chatbot y establecer una serie de lineamientos o criterios para que te dé lo que tú quieres lograr o lo que quieres obtener, ¿no? Es que ya hay diferentes herramientas y no solamente, esto lo voy a puntualizar, que no solamente fueron creadas desde el ámbito puramente educativo, sino que se han utilizado en el ámbito empresarial y que le hemos visto el uso en el ámbito educativo, en donde, ¿qué es lo que puedes hacer ya? ¿Qué es lo que haces que normalmente nosotros hacíamos de forma tradicional? Pues cuando teníamos un libro de texto, cuando queríamos leer algún artículo, pues a veces lo imprimíamos y podíamos subrayar, por ejemplo. Ahora ya lo hacen algunas herramientas. Tú puedes indicarle el link del artículo y a través de palabras clave puedes indicar que te señale automáticamente los hipervínculos y las conexiones hacia el concepto o hacia otros temas relacionados con él. ¿Qué es lo que podemos hacer? Extraer resúmenes de artículos o documentos. Tú puedes encontrar, pedir que te busque los 5 o 6 artículos más importantes en el último año y que te extraiga por cada uno de ellos, pues el resumen a través de ciertas palabras clave. Esto ya lo podemos hacer, se puede hacer de manera automática. ¿Qué te puede hacer? Esto también es muy importante canalizar o ver el potencial. Hay el reconocimiento óptico de caracteres, ya te permite a través de la inteligencia artificial, por ejemplo, hacer análisis de gráficas, tablas y funciones matemáticas o de química o de física. Inclusive por ahí con este tema de reconocimiento de imágenes, por ejemplo, documentos, por ejemplo, de escritura antigua, pues te los puede reconocer y te los traduce al idioma que tú quieras, por ejemplo, ¿no? También para trabajos de campo, pues si haces digamos, levantas una documentación de observación participante, por ejemplo, o entrevistas, pues lo puede automáticamente reconocer y hacer síntesis, por ejemplo, de lo que quieres rescatar, ¿no? De qué categorías o qué información quieres rescatar. Entonces, puedes hacer una serie de cosas que van más allá solamente de recopilar información, sino que procesa información que quieres. Y bueno, puedes hacer una serie de preguntas también. ¿Qué más se pueden hacer? Bueno, pues puedes pedir realizar notas de texto. Puedes pedir también que te haga parafraseo. Esto nosotros lo hacemos mucho cuando tenemos acceso a ciertos artículos. No necesariamente tienes que poner la cita textual, sino puedes hacer algún parafraseo. Bueno, pues también ya te lo hace diferentes herramientas de inteligencia artificial. Te analiza en el sentido estricto de recuperar las ideas clave o información crucial de un documento, ¿no? Puede hacer también, realiza estructuras académicas, por ejemplo, de un ensayo
o de un artículo, dependiendo el tipo de, digamos, revista científica, que te puede hacer la estructura o te puede proponer una estructura de cómo hacer, por ejemplo, un marco teórico, cómo hacer un método de investigación. Claro es que ahorita vamos a ver qué limitaciones hay, ¿no? Analiza datos estadísticos. Actualmente, esto que hacíamos nosotros desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo, por ejemplo, sacar medias, medianas, una T de student, ya lo está empezando a hacer a través de ciertos datos que sean proporcionados por ti o generados por la inteligencia artificial, pues te empieza a dar estos análisis estadísticos de manera automática. Por supuesto, te hace corrección ortográfica y gramática. Entonces, aquí lo interesante es que nos demos cuenta que no es que evidentemente se sustituya todo el proceso tomando en cuenta que lo que requerimos o lo que es necesario desarrollar son habilidades mucho más críticas, de pensamiento crítico y de reflexión, de análisis, pero sí podemos utilizar estas herramientas para hacer algunas de las cosas que se puedan procesar mucho más rápidamente y sacar información o extraer información que nos interese. Estas son otras de las herramientas que ya traen, digamos, todo un conjunto de elementos que sí fueron exprofeso diseñadas para la escritura académica. En especial, ya traen, por ejemplo, para la cuestión de citación, cómo citar todas las fuentes de información, cómo recuperar artículos científicos de diferentes bases de datos. Tiene una serie de elementos que van más allá solamente de darte información, sino ya te estructuran todo el escrito. En algunos casos, una parte de estas herramientas pues está todavía de acceso abierto, está en prueba, pero hay otras herramientas que con el acceso de paga, porque hay una parte, digamos, que te limita y que tienes que pagar si quieres toda la aplicación o todo el conjunto de aplicaciones, que prácticamente te hace toda la propuesta de un artículo científico, ¿no? Entonces, este es un reto interesante porque el punto central es o el cuestionamiento es si realmente estamos generando con este tipo de herramientas nuevo conocimiento o estamos reproduciendo conocimiento que ya existe. Ese es un punto central del uso de la inteligencia artificial. Realmente estamos generando nuevo conocimiento y, bueno, ahí van algunas de las desventajas que vemos y que la propuesta ahorita la vamos a hacer. ¿Cuál es nuestra propuesta, digamos, mucho más educativa al utilizar estas herramientas? Es que evidentemente la mayoría de las herramientas de inteligencia artificial se, digamos, abastecen de ciertas bases de información, ciertos lugares que muchas veces están limitados no solamente de forma temporal, sino también pueden sesgar o tener sesgos de uso de la información, ¿no? Cuando hemos hecho algunas quizás ejercicios donde hemos contrastado la información que nos proporcionan algunas de las herramientas y lo que comúnmente en la literatura se señala como que inventa o alucina o da información que muchas veces no es verídica o genera, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta, hay que estar muy conscientes que puede haber información que hay que contrastar, hay que revisar, hay que asegurarnos que es veraz esa información. Pero el punto crucial, creo, acá que puede haber sesgos, puede asentar las brechas de desigualdad en el sentido de que evidentemente los que tengan acceso a este tipo de tecnología, pues van a estar más cercanos a los próximos puestos laborales. Pero un punto central que me parece crucial es la autonomía y la libertad. Este tema de libertad del proceso de escritura académica, de ser no solamente libre de las ideas, autónomo en tu pensamiento, es cómo estás realmente teniendo una dependencia, buscando información de ciertas tecnologías que están alimentados por ciertas bases de datos que muchas veces limitan el acceso a una cantidad más diversa de información, ¿no? Entonces sí puede haber hay una pérdida de autonomía y libertad en este sentido,
de hacer una escritura mucho más creativa, mucho más liberadora, diría yo. Y bueno, pues para ello es fundamental desarrollar habilidades, no solamente para hacer preguntas, sino para pensar, para analizar, validar, articular y contextualizar. En este sentido, la idea principal, y voy a regresar un poco a esta parte, ¿cómo logramos? Es decir, no es el hecho de quizás limitar el uso de estas herramientas, sino yo creo cómo equilibramos, cómo las utilizamos de manera adecuada para potenciar ese aprendizaje, para potenciar esa escritura académica. Desde mi punto de vista, hay procesos que podemos utilizar para hacer, por ejemplo, búsqueda de información, procesar información, la parte sobre todo del pensamiento crítico, la parte del análisis y reflexión. La propuesta es que sean procesos de ida y vuelta, es decir, procesos donde haya una parte individual, haya una parte, digamos, autónoma de los estudiantes o de las personas para desarrollar un texto académico o un escrito. Sin embargo, debe haber procesos intermedios en ellos de colaboración, de discusión en grupos, en colaboración con otras personas. Eso nos cambia radicalmente. Sabemos que una parte importante de la escritura académica, pues sí se puede hacer de forma colaborativa. Sin embargo, a veces se limita mucho y el proceso lo dejamos mucho más individual. Creo yo que en el aula en particular podemos hacer uso de las herramientas. Sin embargo, en cada uno de estos usos, tenemos que ir acompañando con algunas estrategias de discusión, de disertación, de espacios que permitan realmente consolidar estos procesos mucho más complejos que solamente el usar la tecnología para procesar información o obtener un producto que quizás ese producto lo único que esté haciendo es reproducir lo que ya existe, ¿no? Es reproducir información y no generar nuevo conocimiento. ¿Y hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? Esto es interesante porque hay dos temas, digamos, clave o críticos. Uno tiene que ver con el posplagio, es decir, hay herramientas, si utilizamos todo este conjunto de herramientas, inclusive hay algunas herramientas que se señalan que una vez te dé el artículo, la información, inclusive puedes humanizar lo que te da la inteligencia artificial. Es decir, una herramienta de inteligencia artificial te da la información y ya cuando la tienes, para que no se vea, digamos, fue obtenida a través de inteligencia artificial, la pasas por otra herramienta de inteligencia artificial que el objetivo es como humanizar o tratar de hacer esta escritura mucho más, digamos, con un lenguaje que simule que lo hizo una persona. Un minuto para terminar. Los recursos o las herramientas que existen actualmente, inclusive, por ahí hay algunos artículos que inclusive el ser humano no tendría todos los elementos o podría ser de alguna forma no tan fácil poder reconocer qué tanto de un texto puede ser utilizado o fue obtenido por inteligencia artificial y qué tanto del texto fue realizado por un ser humano, ¿no? Entonces, es un tema bastante importante, ¿no? Entonces, hablamos ahora ya de una escritura académica mucho más híbrida, donde sí, de hecho, ahorita actualmente APA, que es una de las principales formas de citación en muchas revistas y en muchos formatos de revistas científicas y electrónicas, ya actualmente ya publicó la forma de cómo puede citarse la inteligencia artificial en artículos o en textos académicos, lo cual ya es un paso más. Esto pues nos trae, digamos, el cuestionamiento y la conciencia de que no es que nos podamos limitar en utilizarla, pero sí saber cuáles son estos alcances, cuáles son estos límites y también en esa medida acompañar al estudiante para asegurar lo importante, estos procesos que desde mi punto de vista tienen que ver mucho con la colaboración y la interacción humana, ¿no? Sujeto-sujeto,
pero no, digamos, de forma esporádica, sino de forma continua a lo largo de todo un desarrollo de escritura académica. Creo que estos procesos de discusión, disertación, presentación de las ideas son fundamentales para contrastar si la persona realmente adquirió ese aprendizaje, si está generando nuevas ideas o está proponiendo cosas innovadoras o soluciones pues creativas, ¿no? Yo voy a despedirme de esta primera participación con esta pequeña imagen donde, pues sí, ¿no? Hay que reflexionar mucho sobre cómo estamos haciendo el uso incluso del celular, que tanto estamos realmente desarrollando habilidades mucho más creativas, de pensamiento más reflexivo, y no simplemente reproducir o consumir lo que ya existe, ¿no? Entonces, hasta aquí dejaría mi primera participación y, bueno, esperando haya preguntas y podamos discutir más adelante sobre este tema. Gracias. Bueno, pues al parecer en el chat no hay preguntas. A ver, bueno, aquí tenemos una pregunta. ¿Cómo consideran que se debe motivar a los estudiantes a utilizar la inteligencia artificial sin que ésta afecte la escritura y la iniciativa por realizar un trabajo de investigación? Pues a mí me gustaría agregar un poquito sobre eso. Yo creo que lo primero que tenemos que saber es saberla utilizar nosotros, saber los usos potenciales y los usos riesgosos de esta inteligencia para poder guiar a nuestros estudiantes y no hacerlo solo de manera personal, sino las instituciones en general, porque esto es algo que nos está beneficiando o nos puede afectar a todos. Se tiene que hacer a nivel personal y a nivel institucional, creo yo. Saber orientar a nuestros estudiantes, decirles sobre las ventajas y advertirles sobre el uso inadecuado de esa tecnología. Sería todo de mi parte. Sí, muchas gracias, Sofía. Aquí tenemos otra pregunta. Espera, Es, Georgina, creo que Isabel tiene la oh, manita levantada. ok, perdón. Micrófono, Isa. Caramba, tanto tiempo en la pandemia utilizando estos medios y pasan estas cosas. No, muy de acuerdo, decía, con lo que plantea Sofía. Es decir, que fue un poco, no sé, el espíritu de este seminario y en particular de las intervenciones es, eh, hay que asumir que esta herramienta debemos conocerla, reflexionar sobre sus ventajas, sus desafíos, incorporarla a las discusiones en el claustro de profesores, y ver qué posibilidades para buenas tareas hay en el día a día, en los cursos de formación lingüística, ¿no? Y qué podemos decir los profesores que nos dedicamos específicamente a enseñar a leer, a escribir, a escuchar y a hablar en contextos formales, cómo podemos utilizar estas herramientas y cómo ellas se incorporan a nuestros saberes, a los saberes que he tratado de revisar algunos aspectos de manera, obviamente, por el tiempo muy somera, pero que hay que, digamos, apropiarnos críticamente, no huir de ningún modo de ese diálogo, de esa discusión, y creo que ese es el camino, o sea, no hay otra manera, pienso yo. Gracias. Sí, muy bien. Profesor Pablo César, tiene levantada su mano. Sí, miren, pasó a lo largo de la historia del uso de la tecnología, pasó con el Internet, con Wikipedia, con el celular. Y decíamos, bueno, ahora con Wikipedia los estudiantes van a tener acceso a información, ¿cómo la hacemos? ¿No? Luego pasó con las plataformas e-learning, y luego pasó con el celular, las apps, ahora con la inteligencia artificial. El punto central, creo que la deuda ahí es estudiar nuestras prácticas educativas, investigarlas, es decir, si realmente utilizando a través de un método, que ese es un elemento central,
buscar los métodos más adecuados hacia el uso de la inteligencia y estudiar nuestras propias prácticas educativas utilizando esos métodos, porque si bien son nuevas herramientas, pues tenemos que también ser mucho más creativos para proponer nuevos métodos que atiendan a esta situación. Y, por ejemplo, nada más lo pongo ahí, saber, por ejemplo, si, y la pregunta siempre está, si con el uso de la inteligencia artificial va a disminuir la capacidad, por ejemplo, de un procesamiento o digamos, de leer y escribir o de sintetizar, por ejemplo, información, ¿no? Entonces, ahí están temas de investigación muy interesantes, pero creo que podemos partir de investigar o estudiar nuestras propias prácticas educativas con métodos diferentes para saber si la efectividad o identificar también aquellos errores o buenas prácticas, ¿verdad? Diría yo que ese sería un camino que podremos seguir. Sí, ok, pues muchas gracias, maestro Pablo César, y por el tiempo creo que debemos continuar. Eh, Ahora vamos a tener la participación del maestro Gabriel Hernández Soto con el tema lectura a partir del uso de la inteligencia artificial. El maestro Hernández Soto es licenciado en Lengua y Literaturas Hispánicas por la UNAM y maestro en Humanidades por la UAM Iztapalapa. Desde 2010 ha sido profesor en la Universidad Autónoma del Estado de México y en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidades Iztapalapa, Coajimalpa y en la maestría en Diseño y Producción Editorial de Xochimilco. Actualmente dirige el Seminario de Investigación Literatura Criminal en Centroamérica y es miembro del seminario Mito y Memoria en las Literaturas Andinas Contemporáneas. Ujú. Del Centro de Investigaciones sobre América y el Caribe de la UNAM. Sus líneas de investigación son oralidad y escritura en la narrativa latinoamericana transculturada, literatura y violencia en América Latina y el giro decolonial en español, en el español americano. Gracias, maestro Hernández. Adelante. Gracias, buenas tardes. Voy a compartir la pantalla y empezamos. A ver, capuchón. Bueno, para empezar, unos pequeños datos que nos van a ser súper necesarios. En el 2003 se promulgó esta ley, la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. Eh, Son muchos artículos, pero bueno, para resumir lo importante, el artículo 3 es fundamental. México se reconoce como una nación multicultural. El artículo 7, las lenguas indígenas son tan válidas como el español para el Estado mexicano. El español no es la lengua oficial de México. México no tiene una lengua oficial. Tiene 69, bueno, ya 70, porque ayer alzaron una más. Tienen 70 lenguas, 69 originarias y el español. Y el artículo 9 se reconoce, el Estado mexicano reconoce el derecho al uso de la lengua. Bueno, acá pueden ustedes consultar los artículos, acá los traía para leerlo, pero me voy a apurar. En el censo del 2015, el INEGI arrojó estas estadísticas. Alrededor de 7 millones de personas en nuestro país somos indígenas, lo cual equivale al 6% de la población. En la Ciudad de México, donde en el 2015 éramos 8 millones, bueno, casi 9, el 8.8% se autoescribimos como indígenas, es decir, alrededor de 785,000. De ese total, 120,000 personas hablan alguna lengua indígena, lo que representa el 1.15% de la población. ¿Por qué este dato es importante? Venimos del prejuicio y del mito del mestizaje fundacional en México, donde el censo incluso lo pregunta, para que uno se pueda escribir como una persona indígena, la primera pregunta es la lengua, y ese es un criterio tramposo del Estado neocolonial. Bueno, la Ciudad de México es una ciudad multicultural también. Hago referencia a la Ciudad de México, pero aquí está la UAM Iztapalapa, ¿no? De las 68 lenguas indígenas que se hablan en el país, aquí se hablan 55. Eso rompe con la idea de que los indígenas están allá en el cerro, inhóspitos, separados, ¿no? Estamos por acá. El Macehual Tlactoli
o lo que conocen ustedes como náhuatl, tendría el 30%, el tunzabi, lo que conocen como mixteco, el 12.3%, el ñañú, otomí, el ená, que es el mazateco, el dishazá, el zapoteco, y el ñacho, el mazahua. Bueno, son de las más habladas. Y eso nos debe llevar a preguntarnos una cuestión importante. Hay pocas estadísticas sobre eso, nuestras universidades no lo han hecho muy bien en ese sentido, pero se calcula que solo el 3% de la población de educación superior es indígena. Entonces, bueno, hay todo un movimiento en torno a esto. Eso lo tomé de Caucirenio, es un blog que aparece en pie de página y, bueno, habla de ¿por qué hay tan pocos estudiantes indígenas en nuestras universidades? Bueno, un sistema clasista y racista que la escuela repite eso, el principal proceso de blancamiento y de racismo es la escuela y eso es algo que tenemos que cambiar. Acá, a pesar de que a mí los neohispanistas me caen muy mal, por las tonterías que dicen, pero acá habrá que darles un punto, a favor. La idea de que las lenguas indígenas desaparecieron durante la colonia es una mentira. Los motivos por los cuales la colonia las mantuvo son lo que es criticable, pero en cuanto a el lingüicidio no fue durante la colonia. Es más, Felipe II dispuso, y durante la colonia, en nuestras grandes universidades, era una obligación saber por lo menos náhuatl y quechua. Era así como hoy es el inglés y el francés, nadie podía salir de la universidad sin hablar una de las lenguas. Bueno, esto cambió obviamente con el Estado neocolonial y con la idea de ciudadano y de que todos los ciudadanos son iguales. Acá les pongo una cita de León Portilla en su libro Independencia, Reforma, Revolución y los indios qué. Bueno, aquí está el origen del lingüicidio. No fue la colonia, fueron nuestros estados nacionales. Hay un montón de investigaciones que pueden ustedes consultar. Aquí les muestro una, el de Ana María González Luna, que fue presentada en el encuentro de los hispanistas. Aquí está, la política lingüística en México entre la independencia y la revolución. Y bueno, todo esto es por hablar el activismo digital para la revitalización de las lenguas indígenas. Hay también todo un movimiento, pueden encontrar muchísimas cosas, es decir, la tecnología ha ayudado a, a este nuevo impulso por la revitalización de las lenguas. Acá les pongo varias imágenes. Esta es una de las principales, el de Rising Global Voices. El Internet nos ha perdido, por ejemplo, estos talleres virtuales, el Internet y la verdad. Tu audio, Gabriel, tu audio, no se escucha. Nuevamente es que mis perros se les olvidó Sigue igual, hay un problema ahí con... Ya, listo. Es que mis perritos se les ocurrió ponerse a ladrar. Bueno, les decía dos cosas, el Internet y la pandemia. Incluso en la UAM, aquí esta es una página que dirige Adriana, de la divulgación de la literacidad, donde últimamente han estado posteando estas cuestiones. Un saludo a Orlando, que es el que hace estas cosas. En el Perú, por ejemplo, dan clases de quechua a partir de TikTok y que fue un proyecto durante la pandemia auspiciado por el Perú para las clases de quechua, de las distintas ramas del quechua. Y bueno, incluso también da para estos, pues lo que aparece en las redes sociales, los memes. Acá hay uno muy interesante que salió ayer sobre Juan Diego. En realidad, Juan Diego, si existió, debió haber hablado ñañú. Pero bueno, el aztecocentrismo está cañón, ¿no? También para la academia, este es el tercer Congreso Internacional Yuto Azteca. Ahí estoy yo. Bueno, espero que se note bien. Estoy en la pantalla porque participé vía remota. Bueno, ahora, ese fue un primer paso, la tecnología, la pandemia, la apertura
que tuvieron las personas obligadas por la pandemia para esto. Y en cuanto a las IA y esta revitalización de las lenguas, bueno, el traductor de Google, por ejemplo, ya traduce esto del quechua, Ayunyachu Masichaikuna, lo traduce mal, ¿eh? En realidad es hola, bueno, hola, puede ser que sí, pero Masichaikuna sería mis muy queridos hermanitos. Bueno, no le podemos pedir peras al olmo, ¿no? En Google Play pueden encontrar apps para aprender náhuatl. También es posible traducir del español al náhuatl. Esta es otra de las principales aplicaciones, Miyot. Y bueno, es una noticia, digamos, es algo que está funcionando muchísimo ahora. Les pongo una noticia del Universal, ¿no? Cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar a este rescate. Y hay una aplicación, esta de Google, una IA, aquí la están viendo, Gular, no sé qué, yo no la veo bien porque me tapa la cámara, pero ¿cómo funciona? Bueno, uno agarra el teléfono, apunta hacia un objeto, la inteligencia artificial lo detecta y te da no solamente cómo se dice en uno de los idiomas en peligro, tiene como 17 idiomas, sino que además lo pronuncia. Ese es uno de los graves problemas a la hora de aprender una lengua originaria. No sabemos cómo pronunciarlos. Ahora, esto puede ser genial para aprender, pero eso no nos libra del viejo dilema de los problemas de lectura. Voy a poner un caso ejemplar. Miguel León Portilla, este es uno de sus artículos, Ometeotl, el supremo dios dual y Tezcatlipoca, dios principal. También aparece recurrentemente en la obra de León Portilla. Este es solamente un artículo, pero bueno, ahorita van a ver por qué aparece. Bueno, no me voy a tardar mucho acá, no tenemos tiempo, pero ustedes pueden leer que es parte de los Anales de Cuautitlán, traducido por León Portilla, y los retaría a que encontraran ahí la palabra Ometeotl. Hay nuestro señora de nuestro sustento, señor de nuestro sustento, es una pareja primordial. En la cultura náhuatl siempre es una dualidad, no van a encontrar a Ometeotl. En el códice florentino van a encontrar exactamente lo mismo. No aparece Ometeotl. Aquí está nuestra madre y nuestro padre, que se llama Ometecutli y Ometecigual. No alcanzo a ver bien, perdón. Pero es una pareja, ¿eh? Bueno, ¿qué nos dice esto? Bueno, algo que se cita mucho en las fuentes de estos temas. Según León Portilla, Ometeotl está en todas partes, pero en realidad en todas partes menos en las fuentes. ¿Por qué es importante esto? Si ustedes googlean Ometeotl, van a encontrar en el internet un montón de imágenes, en gran medida producto de los nuevos movimientos de la mexicanidad New Age, ya saben, estos que van a cargarse de energía Teotihuacán. Y están amparados, bueno, son muy criticados en el ambiente indigenista, pero no están amparados en una autoridad, están amparados en León Portilla. Y de ahí sale el símbolo, que es el que debe aparecer aquí a la extrema derecha arriba, no que yo no lo puedo ver, pero incluso lo han cambiado para que parezca como el yin y el yang azteca. ¿De dónde lo tomó? ¿De dónde lo tomaron? ¿De dónde lo tomó León Portilla? Del Códice Maquiaveciano. Es el que está aquí a la izquierda arriba. Para empezar, si se dan cuenta, no es un círculo y no es blanco y negro. Y luego algo peor. Bueno, acá aparecen otras representaciones. Algo peor, el códice magliaveciano, lo que está poniendo ahí son mantas rituales, no son símbolos de dioses. Es una malísima lectura tramposa de León Portilla que tiene que ver. Ay, pero ya está, bueno, ya no importaba. Dejo de compartir la pantalla que tiene que ver pues con sus ideas, la idea cristiana de tener un Dios todopoderoso. Le hace inventar a Ometeo, el Dios de la dualidad. ¿Cuál es el problema de esto? Que cuando uno investigue sobre Ometeo a partir de la IA, lo que acababa de contar César, bueno, va a aparecer León Portilla y nadie lo va a poner en cuestionamiento. ¿Por qué? Es una gran autoridad. Bueno, y eso la IA no lo va a poder detectar. ¿Y qué es donde lo primero en lo que va a ir a buscar en estas fuentes?
Entonces, si bien la IA, bueno, ya les postré la parte linda y bonita de la CIA, lo que no resuelve es el viejo prejuicio de las autoridades académicas que uno no puede criticar o cuestionar porque entonces se viene arriba encima de uno la academia. Es decir, ojalá y las inteligencias artificiales sirvan no solamente para revitalizar las lenguas, sino para llevar a cabo este ejercicio que yo hice ahorita. Uno puede ir a buscar el códice florentino, lo busca uno en internet y aparece. Bueno, eso sería todo de mi parte y pues muchas gracias. Sí, gracias, maestro Hernández. Está muy interesante sus comentarios, ¿verdad? Cómo la inteligencia artificial puede ayudar a rescatar las lenguas mexicanas. Muy bien. Hay preguntas en el chat. Me permito leer una. ¿De qué forma podemos incentivar la alfabetización académica sin que se vea afectada la creatividad y la lectoescritura, la capacidad de análisis de los alumnos? Es pregunta para todo el panel. Pues me gustaría responder que es una de las grandes alfabetizaciones, una nueva alfabetización que tenemos a nuestra disposición. Tenemos que tener alumnos polialfabetizados y una de ellas es el uso de la inteligencia artificial y enseñarles cómo se analiza, cómo se utiliza este tipo de inteligencia en la praxis, en nuestras aulas, no dejarlos a que ellos descubran nada más, sino guiarlos de alguna manera. Y reforzando lo que dice Gabriel, me gustaría señalar que es muy importante que las autoridades educativas, quienes verdaderamente tienen el acceso a la toma de decisiones, conozcan estos asuntos, apoyen estas investigaciones para que sea más rápido la socialización, que no tenga que entrar, por así decirlo, por el mercado negro, ¿no? Sino que entre de manera institucional y que abarque pues todos los aspectos de la vida académica en las universidades. No sé si alguien quiera comentar otra cosa. Ah, Y maestro Pablo César tiene levantada la mano. Sí, y creo que uno de los elementos primordiales de la educación es la perspectiva por la cual educamos. Si educamos para cuestionar, para desarrollar habilidades de pensamiento crítico, creatividad, reflexión, pues tendremos una sociedad en ese sentido. O estamos reproduciendo y consumiendo información que quizás, como ya se comentó, pues es muy cuestionable y entonces nos quedamos con esa, digamos, esa capa de información que no deja ver toda la parte histórica, todo el fundamento lingüístico, cultural, inclusive, de las diferentes comunidades, ¿no? ¿Cómo fomentamos esta? Desde mi punto de vista, creo que hemos desaprovechado mucho metodologías de colaboración utilizando la tecnología. Es decir, no me gusta la idea, en algunos papers se maneja la idea de colabora con la inteligencia artificial. Sin embargo, la colaboración creo que implica otros procesos de comunicación, de interacción, que son específicamente humanos, por ejemplo, el tener empatía, por ejemplo, con la persona que estás colaborando, el poder interactuar y comprender a partir de las emociones lo que te quiere expresar. Creo que esa parte no la tiene la otra ventaja de la tecnología de procesar grandes cantidades de información, de mostrarte rápidamente cierta retroalimentación, pero creo que siempre tiene que ser contrastada con procesos que se lleven al aula a manera de, puede ser virtual o física el aula, pero que se lleve a la discusión, a la disertación, a estar cuestionando continuamente esa realidad que nos presenta, digamos, la tecnología y que muchas veces está limitada porque no está totalmente actualizada o tiene sesgos de ciertas bases de datos, cierta información que no necesariamente te da la totalidad de lo que tú requieres para hacer un verdadero análisis. Ese es el comentario.
Sí, muchas gracias, doctor Hernández. Otra pregunta, ¿qué actividades específicas se pueden aplicar para promover la lectura con apoyo de la inteligencia artificial? Bueno, yo podría arriesgarme, ¿no? Sin ser tan todavía usuaria ni incorporar a mi trabajo de una manera total, ¿no? Pero sí con mucha inquietud, probando primero en mi trabajo del día a día eh, esas herramientas. Creo que debemos, insisto, en los claustros, en las reuniones de profesores, cuando tengamos la oportunidad de planificar cada ciclo, trimestre, semestre, año, es importante alzar nuestra voz y plantear estas inquietudes para que con grupos de trabajo, ¿no? Estas herramientas sean estudiadas y sean desde las instituciones, desde las diferentes instancias, se pueda tomar como un aspecto, un objetivo que urgentemente tenemos que incorporar, primero conociendo, buscando a los mejores expertos, investigando por nuestra cuenta, también planteando trabajos de investigación, ¿cierto? Y de nuevo, propiciando entre nosotros las buenas prácticas para incorporar esos elementos de inteligencia artificial. Jamás, nunca, creo que ha sido el espíritu de este seminario, eh, espantarnos, escandalizarnos. En el discurso del día a día de los profesores están muchas emociones a veces de queja, de frustración, es parte, digamos, de nuestro trabajo, de nuestras conversaciones diarias, pero este tipo de interacciones no va más allá que un desahogo, ¿no? Una queja, no solo de nosotros como profesores de lengua, sino de los demás profesores. Entonces, un poco dejar eso de lado o asumir esos retos, esas tensiones, esas dificultades como objeto de análisis y de posibles trabajos, ¿no? De investigación que repercutan obviamente en mejores prácticas, lo que hemos dicho, ¿no? Sí, gracias. La doctora Adriana tiene levantada su mano. Adelante. Gracias, nada más aquí de metiche, pero esta pregunta me genera, digamos, algunas preguntas. ¿Qué actividades específicas se pueden aplicar para promover la lectura con apoyo de IA? Fíjense que ahí los alumnos nos ganan, nos rebasan por la derecha a los profesores, porque los estudiantes ya tienen sus TikToks favoritos para que les expliquen y les reseñen las lecturas. Y ahí ese es un elemento muy importante para hacer este intercambio de gustos, de ideas, de información sobre lecturas. Entonces, me adhiero un poco a lo que estaba diciendo Isabel. Los profesores generalmente, como no tenemos tan cercana toda esta información, pues nos aterrorizamos o etcétera. Sin embargo, lo que hay que hacer es justo al revés, como decía Isabel. Lo que hay que hacer es trabajar con ella, buscar cómo funciona y sobre todo hay un elemento muy importante, preguntarle a nuestros propios alumnos, ¿qué leen? ¿Qué ven? Los alumnos tienen ya incluso como sus grupos de TikTokers, a quién sí le hacen caso, quién ya saben que hacen reseñas chafas. Entonces, es súper interesante que los mismos estudiantes ya trabajan, ya funcionan dentro de este mundo, que no es nuevo. O sea, estas cuestiones de inteligencia artificial se empezaron a trabajar desde los 90, como decían las compañeras. Entonces, el problema es que muchas cosas dentro del aula no han avanzado a la misma velocidad que en el afuera. Entonces, yo creo que sí estamos retados los profesores para trabajar sí, como dice Georgina aquí en el chat, con esas nuevas comunidades de aprendizaje. Y bueno, eso será todo.
Muchas gracias, doctor Hernández. ¿Algún otro comentario de parte de los panelistas? Gabriel tiene la manita levantada. Adelante, Gabriel. Está cerrado tu micrófono. Ya. Bueno, yo creo que el punto focal en esta pregunta de las actividades de la lectura, aunque también aplica para la escritura, es que si las IA van a tomar, la verdad es un plagio, ¿no? El posplagio, decía César hace ratito. La información de las fuentes de información que están, por ejemplo, en el Internet, van a repetir discursos desde el poder. Entonces, más que leer con la IA, es la no confianza en que lo que la IA dice está bien. Y eso lo hacemos desde antes de las IA, desde la lectura de los libros de papel y antes. Es decir, el espíritu crítico de la lectura y también de la escritura. Bueno, digamos, en la escritura, el ejemplo básico, el Word no reconoce un montón de cosas. A mí siempre me anda corrigiendo tarugada y media porque pobre Word pues no le sabe a eso, ¿no? Bueno, pero también con la lectura, las IAs van a servir para un montón de cosas, pero no sustituyen el pensamiento crítico. Y la IA puede tener, pues, cuestiones racionales, decían hace rato, sí, pero aliadas al poder y son los otros tipos de discurso los que desde el aula debemos, si queremos una universidad incluyente, una escuela incluyente que no solamente repita los patrones del poder, pues fomentar lo que siempre o lo que siempre debimos haber hecho o lo que siempre hicimos es el pensamiento crítico de esas lecturas. Porque si yo le pregunto a la IA que me dé el canon de la literatura mexicana del siglo XX, obviamente me va a dar el canon impuesto desde el poder y bueno, pues para eso no necesitábamos inventar la CIA, ya con esa bola de viejitos de la academia era más que suficiente. Gracias. Muchas gracias, maestro Hernández. Adelante, Sofía. En este sentido, también yo creo que es importante eh, salirnos de nuestra zona de confort como académicos, buscar, repito, lo que señalaban ahorita alguna de las compañeras, ¿qué les gusta leer a mis alumnos? Fomentar el gusto por la lectura desde lo que a ellos les gusta leer. eh, Ahí sería importante conservar esto porque eso siempre va a ser el origen, en papel, en digital o en lo que sea, la inquietud del estudiante, mover esa inquietud y algo muy importante, deja tú el poder de los académicos, del gobierno, el poder de los medios masivos que nos traen a todos atolondrados, con nuestros dispositivos móviles ahí que nos puede hasta atropellar un carro y no estamos pendientes de nada porque hay una enajenación impresionante con los dispositivos móviles actualmente. Entonces, ese espíritu crítico que señalaban César y Gabriel, yo creo que hay que conservarlo también en ese sentido. Pasó en su momento con la invención de la imprenta, pasó en su momento con la invención del Internet. Se pensaba que todo lo que estaba impreso era verdad, se pensaba que todo lo que salía en Internet era verdad. Ya hemos descubierto que no es así, pero también hay que hacer ver a nuestros estudiantes que el estar todo el tiempo con los dispositivos móviles, y lo hemos visto en investigaciones, el uso de la tecnología no te da necesariamente una aportación significativa si no la utilizas de manera adecuada. De nada nos sirve que nuestros estudiantes utilicen por horas dispositivos móviles si no acceden a fuentes o a- a lugares o a bases de datos que les den conocimiento, que generen esa inquietud por aprender. Si nosotros reflexionamos esto, nos vamos a que el aprendizaje siempre tendrá que ser significativo. La lectura siempre tendrá que ser significativa y tendré que ser yo parte de autor, coautor de ese texto para que en mí cobre significado. Yo creo que eso es muy importante, no olvidar el lugar de partida que debe de ser la lectura, una lectura significativa para nuestros estudiantes y que no se nos olvide que tenemos diferentes edades ya. Cuando empezamos muy chamacos, ¿no? Pero ya ahorita ya tenemos más de 30 y ya pues no es lo mismo, ¿verdad? Por no decir más de 40. Sería Sí, todo de mi parte. gracias, Sofía. Adelante, profesor Pablo César. Sí, siguiendo con esta idea de hacerlo auténtico, inmersivo, digamos,
pues partir de la idea que el aprendizaje debe ser una experiencia vivencial, en el sentido de cuando hay una lectura, una escritura, pues debe de tener un significado y un sentido con nuestra realidad o con la vida cotidiana. Esa relación intrínseca de un texto académico, un material educativo, llámese impreso o digital, pues hay que llevarlo a la experiencia completa de cómo lo relaciono con algo que las personas lo hagan vivencial o que le den ese sentido o significado. Creo que esa relación es fundamental para que pues sea auténtico, quede en la memoria a largo plazo y sea algo que no se pierda, sino que forme parte ya de la experiencia de aprendizaje de las personas. Y creo que en ese proceso, la parte de recurrir siempre a esta interacción entre pares, entre grupos, entre círculos de trabajo, en comunidades, siempre va a ser una estrategia muy importante para consolidar eso que se lee, eso que se consulta, y no simplemente sea un proceso individual y que quizás no logre tener significado y sea sustancial para los alumnos. Esa sería la observación que hacemos. Gracias, maestro Pablo César. ¿Algún otro comentario? Señala la maestra Sofía Mavisca, sin miedo al éxito, de que nuestros alumnos aprendan a leer de una manera auténtica y crítica. ¿Algún otro comentario? Si no hay comentarios, cedo la palabra a la maestra Adriana Hernández para que cierre este evento, ¿verdad? Muchas gracias, Georgina. De cualquier manera, nos encanta estar juntos y estar discutiendo sobre este tipo de cosas. Y pues obviamente no se puede mucho rato porque también nuestra audiencia va a estar un poco cansada. Agradecemos muchísimo a todo nuestro panel de investigadores y sobre todo agradecemos a la gente que nos estuvo viendo por YouTube. En algún momento, si Pablo nos puedes aclarar, ¿hay alguna persona que va a enviar un Google Forms? ¿Sí es así? Sí, sí, Adri, va a haber una persona que en el YouTube va a poner un link para que puedan inscribirse para su constancia, pero no sé si podríamos tener la oportunidad de dar un par de minutitos para hacer como una síntesis muy concreta de lo que fue el seminario. Creo que hay elementos muy importantes que quizás vale la pena como apuntalar. Creo que sería un ejercicio muy interesante de un minutito, dos que nos dieran por ahí. Sí, claro, no sé quién quisiera hacerlo. De mi parte, me encuentro con 3 ideas súper importantes. La primera es que la inteligencia artificial funciona dependiendo de nosotros y funciona más si dentro de las aulas el profesor lo sabe hacer, tiene un objetivo para hacerlo. eh, Funciona más en el momento en el que el estudiante primero aprende a ser crítico para su uso y sobre todo esta idea de que el problema de la inteligencia, más bien no hay problema con la inteligencia artificial, sino la idea de que nosotros podamos trabajar con ella no solamente nos reduce eh, trabajo como profesores, sino que lo varía. La didáctica puede ser mucho más variada, podemos trabajar en muchos sentidos, a partir de muchos objetivos, no solamente el del aprendizaje de un asunto específico de nuestra clase. Y sobre todo a la hora de las investigaciones nos abren panoramas súper interesantes, como qué está pensando el estudiante cuando lee
cuál es la diferencia entre lo que escribe, lo que le ayuda el chat GPT y lo que no le ayuda, cómo le hace. Entonces hay mucha información que todavía queda ahí pendiente para nuestras investigaciones como grupo y obviamente con toda esta gente que nos está mirando que también puede aportar muchísimas ideas y muchísima investigación. Entonces no sé quién quisiera además aportar. Adelante, Isabel. ¿Tu micrófono? Sí, dos ideas básicas. No perder de vista la actividad de enseñanza y aprendizaje. Insistir muchísimo con los estudiantes desde el primer día, ya a lo largo de nuestros cursos, de nuestros encuentros, en el asesoramiento personal, a través de los correos, cuál es el objeto de la actividad nuestra y de ellos. Y también qué tienen que decir al respecto, ¿no? Que también pueden hacernos críticas e incorporar también sus pareceres. Y nosotros, de nuevo, estar en constante diálogo. Que la inteligencia artificial es una herramienta más, eso sí, revolucionaria, porque es mucho más que un PowerPoint o un YouTube, es una herramienta muy compleja, ¿cierto? Pero que, insistimos, no hay que tener miedo, hay que incorporarla. Entonces, tener presente esa idea del objeto, la finalidad de nuestra actividad. Y también la metodología, ya eso va por cuenta de nosotros y insistir en una metodología que les permita a ellos ser críticos con lo que leen, con lo que escriben. Y a partir de esa herramienta, la lectura y la escritura como herramientas intelectuales, desarrollar ese pensamiento crítico que permita incorporar la inteligencia artificial como una herramienta más. Que vean que cuando les pregunta y no le responde, o le responde y no te satisface, pues vuelvo a insistir, o desechas esa información, o esto no me sirve, o pide ayuda a tu profesor, a tus compañeros, plantea eso, es decir, no cerrar el diálogo y es lo que yo recomendaría y rescataría justamente de este encuentro de diálogo que estamos teniendo hoy. Sí. Adelante, maestra Sofía. A mí me gustaría destacar dos cosas que considero muy importantes. Estamos en ambientes académicos muy formales. Salirnos un poquito de la formalidad, irnos hacia la informalidad de nuestros estudiantes para que vean que son recursos que pueden ser amigables, que pueden llevarnos mucho conocimiento y que el poder al que más le debemos de temer es el poder que da la ignorancia. Es muy común que se rechacen los avances tecnológicos porque no se conoce precisamente. Yo creo que el peor oscurantismo es la ignorancia y es la ignorancia de parte de los profesores y de parte de nuestros estudiantes que usan la tecnología sin que les aporte conocimiento bueno que les sirva para su formación profesional o para su vida personal. Yo creo que esos dos aspectos son importantes de destacar. Irnos hacia la informalidad para hacer que la tecnología sea amable para nuestros estudiantes y transitar a nuestros estudiantes de la informalidad a la formalidad de los textos académicos o de los textos que les aportan conocimiento importante para su vida profesional y personal, que finalmente no somos divisibles, somos una sola persona. Paso el micrófono para si alguien quiere continuar o pues cerramos el evento como Pablo gusten. tiene la manita levantada. Sí, yo diría un par de palabras clave. Uno, pues evidentemente tiene que ver con la formación continua del profesorado, con esta idea de la formación a lo largo de toda tu trayectoria profesional. Y la otra palabra clave me parece que es empoderamiento hacia los estudiantes, es decir, darle la oportunidad que de forma
acompañada por el profesor, vayan explorando y aprendiendo a aprovechar ese potencial de la tecnología, pero darles la palabra y conocerlos más, ¿no? Creo que diríamos conocer a los estudiantes, darles ese poder de utilizar, de explorar sus propios talentos, su creatividad, y ahora pues con estas tecnologías todavía se puede potenciar, ¿no? Y no descalificar sin conocer, porque sí, evidentemente hay una resistencia enorme por descalificar por lo que no se conoce. Entonces creo que tenemos que ir avanzando poco a poco. Esos serían mis comentarios. Pues si me permiten entonces cerrar, si alguien estuviera interesado en trabajar con nosotros en todo todos estos temas que nos interesan sobre la lectura y la escritura en muchos sentidos y sobre todo dentro de la universidad, pues con gusto nos pueden enviar algún correo ahí en la página que tenemos, ahí está el contacto que nos pueden escribir. Y bueno, ya tenía, creo que está ahorita conectada la maestra Tere Calderón de CELEX de la UAM. Ella ya me había pedido incluirla en este seminario. Entonces, bueno, pues con gusto extendemos la invitación para Tere Calderón. Y pues bueno, si no tienen alguna otra comentario, pues les agradecemos muchísimo, muchísimo, muchísimo toda la atención que nos dieron durante estos minutos. Eh, Les agradecemos también que puedan extender toda esta información que estuvimos trabajando, que la puedan poner en práctica dentro de sus aulas si son profesores y que la puedan trabajar también dentro de las investigaciones. Y pues muchas gracias a nombre de la UAM, de la UES, del ITAM, de la Universidad de Piura, de ¿quién me falta? De la Antioquia, que bueno, nuestra compañera no está, pero pues bueno, muchas gracias desde la UAM Iztapalapa. Gracias y buenas noches.